Buenos días. ¿En qué cambiaría su vida si no tuvieran que trabajar? Eso la De pronto nos cuesta trabajo siquiera recibir esta pregunta como una posibilidad. ¿Cómo sería tu vida si enfrentaras y cuestionaras las preguntas más básicas de aquellas que te llevan a levantarte casi todos los días? Pensar en nuestro trabajo y pensar en nuestro éxito está directamente relacionado. Pensar en nuestro trabajo tiene una implicación directa en nuestra educación. Pensar en tu trabajo tiene que ver directamente en la manera en que estás educándote y educando a las siguientes generaciones. Pero también pensar en el trabajo de tus padres y de tus abuelos, podemos saber que tiene un impacto directo y lo tuvo en tu educación. El trabajo tiene un impacto en cada uno de nosotros y si estamos aquí es porque estamos buscando algo más, descubrir otras posibilidades y vemos que el trabajo también nos permite conectar con nuestro aspecto económico. Lo económico no como lo monetario únicamente, sino como las posibilidades que se multiplican y se expanden conforme vas dedicándote y esforzándote en el día a día en tu trabajo. Pero el trabajo también tiene un impacto en nuestro futuro. Seguramente las motivaciones que tenemos para hacer los esfuerzos diarios están vinculados a la imagen que tenemos de un mejor futuro, de nuevas posibilidades. Pero también hablar del trabajo es hablar de nuestra salud. Hay trabajos que enferman, hay trabajos que curan, hay jefes que asfixian y líderes que inspiran. ¿Cuál es la manera en que tú desempeñas y vas al trabajo? Porque haciendo la historia de nuestra vida podemos conocer y recordar que en este lugar, en nuestra casa, pasamos los primeros 20, 25 años donde aprendimos diferentes cosas para enfrentar los retos que hoy estamos viviendo. Posteriormente, nos involucramos en algunas actividades académicas en la escuela, en donde estuvimos en alguna institución educativa alrededor de 18 a 23 años, dependiendo. Pero cuando reflexionamos acerca de la importancia del trabajo en nuestra vida, nos damos cuenta que es aquí en donde pasamos la gran mayoría de nuestra existencia. En este lugar es el espacio en donde pasas más porcentaje de tu vida. En este lugar es donde prácticamente se va y se entrega un tercio de nuestra existencia. Proporcionalmente, lo segundo que más hacemos es dormir. Por supuesto que hay cosas que podemos hablar de eso, pero hoy no me dedicaré a contar nada al respecto. Pero si de toda tu vida tienes un tercio para trabajar y un tercio para vivir, y estamos buscando descubrir otras opciones para nosotros, podemos imaginar e intuir que en este lugar, en el trabajo, es el espacio en donde podemos llegar a conseguir algunos de los éxitos que cada uno de ustedes está buscando. Hablar del trabajo entonces es preguntarte si a ti en lo personal el trabajo te da vida o te la quita. En ese lugar en donde estás invirtiendo o malvendiendo un tercio de tu vida, ¿encuentras un motor o encuentras algo que te frena? ¿Estás pudiendo encontrar que en este lugar es una caja lo suficientemente pesada para seguir avanzando o lo estamos haciendo únicamente a modo de cumplir ciertas necesidades? Es curioso porque la gente más exitosa que conozco tiene una manera de contar su historia y la manera en que el trabajo le ha permitido encontrar su éxito. Yo soy psicólogo y me dedico principalmente a consultar empresas, lo cual es consultar personas. Y lo primero que hago cuando llego a estos lugares es preguntarle a la gente, ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo?
Y me encuentro que hay personas que me cuentan con una expresión en sus ojos de peso, de dolor, de cansancio, de frustración, que su trabajo se parece a cargar una caja muy pesada. Sin embargo, en esos mismos lugares me encuentro que hay otras personas que, aunque tienen la misma descripción de puesto y hacen casi lo mismo que esta persona, encuentran que su trabajo se parece más, ya no a cargar la caja, sino a empujarla. Algo aprendieron con el paso del tiempo en donde podían poner en el piso esa caja y encontrar ahora una manera más sana para ellos y más eficiente de movilizar la caja. En ese mismo lugar me encuentro otras personas que cuando les pregunto cuál es su trabajo me dicen que ellos no la cargan, ellos no la empujan, ellos la jalan. Y aprendieron a lo largo de la vida con diferentes mentores en diferentes proyectos que podían ponerle llantitas a esa caja que pesaba tanto y que podían atarla con sus cuerdas, con sus talentos, sus fortalezas, sus habilidades. Algunas las habían tenido desde chicos, pero otros tuvieron que desarrollarlas. Algunos me dicen que incluso tuvieron que encontrarla, así como ustedes hace unos segundos, visualizando, imaginando, creando. Pero lo más curioso es que aunque ellos tres trabajan en la misma empresa y hacen la misma función, me encuentro a alguien que tiene otra forma de mover la caja. Alguien que aprendió que mover esa caja podía ser ayudado, inspirado a través de este motor personal, la motivación, el impulso, el deseo, y que podían encontrar pasión en lo que hacían. Y la gran mayoría de las personas que definen su éxito de diferentes maneras, me parece que aprendieron a llevar la caja de una manera diferente a la que la llevaron los primeros años. Así, me encuentro con casi todas las personas que estamos trabajando y buscando un mejor futuro, ampliando nuestras posibilidades económicas y transformando nuestra educación. Me encuentro que casi todos, en algunos días llevamos la caja de una manera y otras de otra. Esto me hace pensar que dentro de estas opciones siempre está la libertad de que escojamos la manera en que vamos a trasladar la caja que hasta hoy hemos llevado. Te quiero compartir un video que me ayuda a representar algunas otras formas de algunos superhéroes en lo cotidiano que han aprendido a llevarla de esta manera. Te lo comparto y regreso contigo. Sarah. Thanks, buddy. Hey, mate, could you take me to a... Oh, come on. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Gonna be alright. No, it's gonna be alright. Por supuesto que es un anuncio, pero les juro que he visto gente haciendo esto. Personas que han encontrado la manera de conectar con ese cable lo que hacen cada día y asumir la responsabilidad de no solamente ir a trabajar, sino de saber y dominar y sentir que lo que hacen es parte de lo que son. Y asumen la responsabilidad de entender que donde ponen su mano, donde ponen su voz, donde ponen sus pasos, es por el lugar donde algunos otros van a pasar. Me encuentro entonces retomando algunos conceptos muy básicos del ser humano, donde podemos ver que es increíble que ante la misma invitación que todos tenemos de ir a trabajar, algunos decidan aceptar solamente realizarlo para cubrir algunas necesidades fisiológicas. Pero ese mismo acto hay algunas otras personas que han decidido encontrar ahí
además de cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, sus necesidades de seguridad, sentirse a salvo, sentir confianza. Pero también hay personas que en ese proceso, en el mismo lugar, en la misma oficina, han encontrado el elevador para ir y entender que también ahí, en ese lugar, pueden tener un sentido de pertenencia, de ser parte de algo más grande, de formar parte de un equipo, de tener la fortuna de colaborar en una misión que por sí solos no podrían. Me encuentro ahí mismo, en esos lugares, personas que han entendido que ahí mismo se ganan el reconocimiento, que quien pone esos cables, esas llantitas y prende su motor, aspira no solamente a un sueldo quincenal, sino también a aprender su vida y que empiecen a reconocerlo y sentir parte de ese éxito, cual sea que le llames. Pero algunos poquitos se atreven a ir hasta la punta de la pirámide, en donde pueden satisfacer su sentido de pertenencia, su sentido de realización, su sentido de propósito, que lo que hacen todos los días está conectado a la misión que tienen aquí con nosotros, y para ello hay un concepto que Beto ahorita entrará conmigo, un gran amigo y socio, para poder compartir, porque estamos completamente relacionados y creemos en cosas muy parecidas y en la diversidad de formas que hay para llegar a este éxito. Una de las maneras que yo veo que, sin importar la manera en que se exprese, las personas que se sienten felices, realizadas, que están cumpliendo su propósito, han podido combinar a través de este modelo que es el Ikigai, pero hay muchas formas, poder hacer y conectar que en ese trabajo puedan realizar en lo que son buenos, en lo que más les gusta hacer, lo que el mundo necesita y también aquello que les satisface profundamente, en donde no han aceptado hacer solamente una de ellas, sino van por todo. Y ahí donde converge lo que te gusta, lo que amas, lo que eres bueno y lo que el mundo necesita, hablamos de este Ikigai, en donde es la razón por la que nos levantamos todos los días. Y termino con esta historia antes de invitar a Beto a que también nos cuente parte de su postura y sus ideas acerca de este éxito, en donde recuerdo esta historia en donde Estados Unidos en 1969, después de llegar a la Luna, el presidente hace un recorrido por la NASA y se encuentra a una persona que estaba ahí haciendo el servicio que hacía todos los días, el servicio de limpieza. Cuentan que el presidente, al momento de pasar por ahí, lo ve a los ojos, lo saluda, extiende su mano y le preguntó lo mismo que a las personas de las cajas. Y le dijo, ¿cuál es tu trabajo? Cuentan que esta persona, un poco desconcertada, quizá un poco temerosa, extiende la mano y con la mirada todavía arriba, cuentan que le respondió que su trabajo era ayudarle a Estados Unidos a poner al primer hombre en la Luna. Cuenta que el presidente ahora fue quien lo vio un poco extrañado. Y yo no sé si esa historia es verdad o no, pero también sé que hay historias como estas todos los días, que cuando las personas conectan lo que hacen con lo que van a lograr en el futuro como equipo, hay algo increíble que pasa, mucho más allá de las aspiraciones diarias. Así que, Beto, cuéntanos para ti, además de esto que acabo de platicar, ¿cuáles han sido algunos elementos claves de lo que piensas con respecto a las opciones del éxito? Bueno, pues voy a empezar diciendo que... Presento la... Gracias, Tico. Pues voy a empezar diciendo que, desgraciadamente, la mayoría de la gente no sabe qué hacer de nuestra vida. O sea, no sabes qué hacer de tu vida y piensas que pase lo que pase, quieres tener éxito, aunque no sepas qué hacer con tu vida. Entonces, de repente, empiezas a ver gente con dinero, con trabajos importantes, con viajes y vida, y piensas que eso es el éxito. Pues déjenme que les diga que eso no es el éxito. Realmente, lo más importante de esto es que ustedes simplemente quieren dinero. Y, perdón que se los diga así, pero eso no los hace especiales porque todo el mundo quiere dinero. Ahora también hay otro tipo de gente que tiene ideas, que tiene objetivos, que tiene sueños y que no para de ponerse excusas. Y dicen, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo tiempo. Y el recurso que más importante tienen está en su cabeza. Es lo único que necesitan para tener un éxito. La cabeza, ahora sí que en la vida, las ideas no se pueden producir en masa. Y por eso valen tanto las ideas y la gente paga tanto dinero con las ideas. Sin embargo, no solamente es cuestión de las ideas.
Cuando ya tienes una idea que te inspira, que quieres, que te apasiona, normalmente la gente te va a decir que seas realista. Y es algo que a mí me pasó cuando empecé la empresa. Te decían, sé realista, no sueñes tan grande, no pienses en todo lo que puedes lograr. Cuando yo decía, oye, pues hay gente que lo ha logrado, ¿no? Pero la gente opina desde su perspectiva, desde su colonia, por llamarlo de una manera. Y te van a decir eso. Y yo les digo, ¿por qué querrían ser realistas si hay gente que pensó en poner un cohete en el espacio y lo logró? Hay gente que puso un barco de metal en el agua, que hoy transporta gente y mercancía, y lo logró. Hay gente que hizo un medio de comunicación invisible y hoy tenemos internet todos, porque justamente no fue realista. Entonces yo les digo, ¿por qué quisieran ser realistas? No sean realistas y busquen sueños y objetivos que realmente les hagan temblar las piernas. Ahora, no solo se trata de ideas, porque podríamos decir toda la parte bonita que ahorita Tico nos acaba de expresar también, en lo que significa que tengas y que descubras un propósito en tu trabajo y que descubras un propósito en que tus ideas lleguen a esos niveles. Pero si lo vemos tangiblemente, hay una frase que a mí me encanta, que alguna vez escuché, que dice, el éxito es 1% inspiración y 99% transpiración, o sea, esfuerzo. Y aquí es donde se dice que el esfuerzo vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Porque tenemos que distinguir entre habilidad y talento. La habilidad es algo que tú forjas y que desarrollas con horas de dedicación a lo mismo. El talento nacemos con él. Sin embargo, al darle como fuerza a esta frase del 99% transpiración, el nivel de esfuerzo que tienes que llegar es muy grande cuando tienes que perseguir un sueño. Y por eso, si no tienes un propósito en ese sueño y no te apasiona realmente, es muy fácil que claudiques. Ahora, yo les digo, muchos queremos construir una barda enorme, que ese es tu sueño y tu objetivo. Y la gente quiere construir una barda y dices, voy a construir la barda más grande que pueda haber en la tierra o en mi ciudad. ¿Qué pasa si pensamos que todos los días, sí pensemos en esa barda porque para eso vamos, pero pensemos en pegar el ladrillo de la manera más perfecta que se pueda? Y hacemos eso todos los días. Y así es como se construye una barda. Porque en el camino la competencia siempre va a ser brutal. O sea, la misma barda que tú quieres, la quiere alguien más. Y normalmente la va a alcanzar quien se levante primero, quien trabaje más, quien se esfuerce mejor, que lo haga de manera más inteligente. Mucha gente dice hoy en día que trabaja inteligentemente más que con tanto esfuerzo. Yo les digo, mejor trabaja inteligentemente y con mucho esfuerzo, porque la cantidad de horas al final se ven reflejadas. Y es importante que sepan que eso incluye un sacrificio en diferentes cosas. Ya les hablaremos más adelante, Tico y yo, de ese equilibrio, pero es complicado. Hace rato Tico explicaba de las horas que le dedicamos al trabajo, las horas al sueño y los porcentajes que tenemos en diferentes cosas. Y la realidad es que eso pues es la vida y esos horarios son los que contamos con todos. Pero ahí es donde tienes que trabajar con algo, o sea, pensando en la competencia para que tú puedas trabajar productivamente y en las mismas horas desarrollar más que alguien más. Y para eso, si todo esto ya es muy difícil, si tienes que esforzarte tanto, si tienes que tener una mentalidad correcta, enfocarte, creer en ti, todo lo que sabemos de lo que nos han enseñado muchos coaches, mucho lo que está hoy en día en redes y lo que se ve, está muy padre verlo así, motivarnos, pero la motivación se pierde un día que estás cansado, un día que tuviste un problema y no sabes cómo salir de él, un día que ves la barda enorme y el muro enorme que se está cayendo sobre ti y no tienes ni idea de cómo levantarte. Y en el proceso de emprender un negocio nos va a pasar muchas veces, también en el proceso de crear una relación, de las familias, hasta de tener un cierto físico que quieres esforzarte por tener un cierto físico. Van a haber días que no vas a querer ir al gimnasio, van a haber días que te vas a lastimar, que te vas a romper el pie y te pueden pasar 20,000 cosas. Pero por eso es tan importante que si ya es tan difícil, piensa en grande. Y repito un poquito la frase que les dije hace ratito, que yo escuché algún día, que me encantó, que es: si tu sueño no te hace temblar las piernas es porque tal vez no vale la pena. Y de verdad, tanto cuesta poner un puesto de hamburguesas como poner una franquicia de McDonald's. Y no significa que el puesto de hamburguesas no pueda ser lo más importante, porque muchas veces tu sueño puede ser en impacto económico no tan grande, pero en impacto de gente sí. Lo acabamos de ver con el video que nos puso Tico de Spider-Man. Él con qué motivación se me levantaba solamente para darles un mejor día a personas que están enfermas, a niños.
Y ahí es donde cobra sentido un poco más el trabajo y el pensar en grande. En grande no significa dinero, significa el impacto que tenemos para que nuestra vida realmente deje una huella. Ahora, todo esto está muy bonito, viéndolo desde el lado romántico, pero si no ejecutamos un plan, de nada va a servir absolutamente esto. Y no va a servir porque no lo volvemos tangible. Y ahí es donde la disciplina entra a ser un factor tan importante. Lo primero para ejecutar un plan es definir un objetivo. Sin un objetivo no podemos saber a dónde vamos. Desde que empecé la empresa pusimos objetivos muy claros y un objetivo que tenemos, que es el 20-20-20, que luego les explicaré el detalle de ese objetivo. Es algo que suena irreal, es algo que toda la organización nos estamos enfocando en llegar ahí, cada esfuerzo que hacemos lo hacemos por ahí. Y sobre eso ponemos objetivos un poco más a corto plazo que nos van a determinar si estamos por un buen camino o no. El objetivo, hay una frase que dice que es la North Star, que es literalmente tú sabes a dónde vas y toda tu organización sabe hacia dónde va. Ese objetivo puede ser con tu misma familia también, ¿no? Y en todo lo que hagas. Después del objetivo viene hacerlo con fechas. Hay una frase que dice que también el tiempo que tú decidas tardarte en hacer algo es el tiempo que te vas a tardar. Si tú una presentación la haces durante 30 días, te vas a tardar 30 días. Pero si tienes para hacerla 15 minutos, les garantizo que en 15 minutos vas a tener hecha tu presentación. Y eso es lo que pasa. O sea, si no pones fechas a los objetivos, no cobran valor. Entonces, primero defines un objetivo, después le pones fechas y después lo llevas a un máximo detalle. Y el detalle tiene mucho que ver porque puedes pensar en quiero tener una empresa de este tamaño que impacte tanto mercado y tenga tal participación. Pero si no defines un cómo y una estrategia con tu equipo y lo puedas medir, pues realmente no existe ese ladrillo del que les hablaba hace ratito. Ese ladrillo es pegarlo de la manera más perfecta, pero con un plan. Y esto termina funcionando. Yo sé que muchas veces lo han escuchado, pero realmente impleméntenlo. El plan tiene que llevarse al detalle máximo de la organización con todos los niveles para que la gente sepa qué está haciendo, por qué lo tiene que hacer y hacia dónde va eso que están haciendo. Ahora también Tico les va a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo, pero la realidad es que es lo más importante. Saber que estás cambiando el mundo y cómo lo estás haciendo. Después de esto, hay que ejecutarlo y esforzarnos todo el tiempo en el proceso. Van a haber miles de veces que no van a salir las cosas como queremos. Van a haber clientes que te van a decir que no, proveedores que no te entregaron a tiempo, inversionistas que se enojan contigo, que al final del día no logras captar una inversión que se necesita. Vas a tener gente que no cree en ti, gente que piensa que nada más estás choreando. Y pues muchas veces lo único que vas a ocupar, o sea, el camino al éxito muchas veces es muy solitario y vas a tener que simplemente verte al espejo y volverte a decir que tú puedes y volver a las raíces de por qué empezaste y compararte con quien tú quieres lograr ser, o sea, esa persona que tú quieres convertirte o esa empresa que quieres llevar a ese nivel y pensar en quién sí lo logró. Y algo que me sirve mucho a mí en estos momentos es pensar en qué tipo de problemas tendrá la gente que ya llegó al nivel que yo quiero llegar. Y ahí es donde me pongo a pensar y digo, bueno, pues mi problema es muy chiquito. Entonces lo ves desde otra perspectiva. Y ese esfuerzo tiene que ser constante y al final tienes que buscar un sistema de soporte. El sistema de soporte es lo único que va a hacer que tu empresa sea sostenible, que tu familia sea sostenible, que tú incluso como persona seas sostenible. El sistema de soporte en una vida personal puede ser tu familia, pueden ser evidentemente tus valores, tus rutinas, sobre todo tus rutinas. La rutina es clave para que tú logres cosas y dicen por ahí que la felicidad está ligada al crecimiento. El agua estancada se apesta y normalmente empiezan depresiones, ansiedades y situaciones cuando la gente siente que no avanza. Pero cuando estás avanzando constantemente, normalmente hay mucha felicidad en tu persona. Y por eso les digo, con un sistema de soporte es mucho más sencillo. Hablamos de las rueditas que Tico nos platicaba ahorita, cuando ya le pones la ruedita a tu trabajo y que empiece a jalar de cierta manera, ¿no? Este sistema de soporte en la parte laboral tiene que ver con un ecosistema corporativo, ya tiene que ver con mucho conocimiento en las estructuras organizacionales. Todos estos sistemas ya están inventados, no tenemos que inventar el hilo negro para poder aprender cómo manejar un negocio, cómo medirlo, cómo de cierta manera tomar decisiones y sobre todo cómo llevarlo a un éxito. Hay cosas muy en común, aunque cada empresa sea completamente diferente, hay cosas que son muy comunes, desde tener centrales de costos, sistemas, gente preparada y poder lograr un sistema de soporte en el que tú puedas desarrollar lo que tienes que hacer y para lo que eres bueno y con todo el equipo que tengas alrededor puedan lograrlo. Y cuando tú trabajas en una empresa es lo mismo, tu sistema de soporte es tus compañeros, tu jefe,
los que estén de tus subordinados, tú mismo y tu misma familia. Entonces, creen ese sistema de soporte y yo les recomiendo que lo anoten. O sea, pongan quiénes son y qué hacen y qué son las personas que son parte de ese sistema. Y por último, dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Midan todo, el resultado. Si su objetivo es físico, midan su peso, midan su crecimiento muscular, midan su índice de masa corporal, lo que quieran. Y el detalle al que tienen que llegar es a saber qué ejercicio tienen que hacer, qué tienen que comer y vayan midiendo el resultado constante para que lo vean. No se esperan a que esté la barda construida. Y cuando tu resultado es económico, pues evidentemente hay métricas muy claves que nos ayudan a saber que estamos caminando por el camino correcto. Mucha gente dice, para medir ventas, pues está muy fácil, es el número de ventas, pero para medir ventas hay que medir muchas cosas más. Puedes llegar a detalle de medir cuántos impactos tuviste, qué números de contactos te estás tratando, cuántas negociaciones tienes alrededor, cuántas cotizaciones haces, qué tanto la gente quiere tu producto, participaciones de mercado. Hay muchas cosas, pero todo tiene que ver con el objetivo que ustedes se pongan. Entonces, esto simplemente lo quise poner de esta manera porque creo que aunque suene muy conocido, si lo hacemos en una presentación y lo pones sobre papel, de verdad no tienen ni idea cómo pueden llegar a esos niveles e ir avanzando todos los días. Y lo más importante es divertirnos en el proceso, sí, pero no siempre va a ser diversión. Es un esfuerzo arduo, de mucho trabajo y, como les dije, de una mentalidad que tiene que ser inquebrantable porque todo el exterior nos va a intentar tumbar y todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros demonios, todos hoy en día estamos aquí con una buena actitud, pero también tenemos cosas que resolver y tenemos situaciones que vivir y nuestra cabeza nos juega en contra y por eso las rutinas ayudan tanto, porque nos ayudan a sintonizarnos en lo mismo. Así como Tico puede tener una rutina antes de dar una conferencia, una persona tiene una rutina cuando se levanta, una persona tiene una rutina antes de empezar una junta. Este tipo de cosas que te ayudan a mentalizarte y enfocarte, nunca las dejen. Porque aunque suene trillado, de verdad funciona. Y pues el creer en ti mismo creo que es de lo más importante. Y Tico, pues ahora te pregunto a ti, cuando ya les hablé de disciplina un poquito, ¿qué precio crees que tiene el éxito? Porque al final, después de todo lo que acabo de decir, pues hablamos de la disciplina y del esfuerzo que tenemos que ponerle para llegar a los niveles que buscamos. Y eso incluye un sacrificio brutal. Un sacrificio brutal en las diferentes áreas de nuestra vida. Hay veces que la familia sufre cuando la persona está trabajando mucho tiempo, hay veces que es al revés, hay veces que si no dedicas el mismo tiempo, pues te ganan literalmente. Entonces ahora sí que tienes que, pues, ¿cómo tú que eres muy zen en esas cosas, cómo llevas a ese equilibrio y tener ese éxito y qué precio tienes que pagar para eso, ¿no? Yo creo que siempre me pregunto cuál es el éxito para mí, ¿no? Y es algo que ha estado presente y he pagado muchos precios para mi éxito, ¿no? Para mi satisfacción. En algunos casos ha sido físico, ¿no? He pasado temporadas largas con un descuido de mí prolongado por perseguir ese sueño. En otros momentos he perdido relaciones importantes. Creo que eso ha sido de lo más costoso. En otros momentos he perdido salud mental. Algunas veces he tenido que pagar un costo muy grande con lo que he tenido y he elegido decir que no. Eso en su mayoría implica vínculos, otras actividades, quizá oportunidades. Entonces yo sí veo en mi camino, en mi historia, muchas renuncias y un precio hacia mi propio éxito, y hoy en lo particular es mi paz interna y todos los días intento ser muy disciplinado, estructurado en a qué le digo que sí y a qué le digo que no, sabiendo que para seguir encontrando mi paz estoy dejando a un lado muchas otras cosas. Díganme, les platico una historia antes de contar en mi caso. Ayer estaba hablando contigo justo antes de la conferencia y viene de estar 10 días de no ver a su familia y creo que va mucho con esta pregunta, que Tico da muchas conferencias alrededor de toda la República y es muy conocido con mucha gente y muchas empresas lo contratan para mejorar sus sistemas productivos internos y que tienen que ver con el desarrollo del personal.
Y evidentemente es un trabajo que es muy demandante, porque aunque todos le echemos muchas ganas, en lo que haces el tuyo te incluye estar viajando todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo manejas eso aparte entre tu familia? Me acuerdo que me dijiste, estoy feliz de llegar a casa y estar con mis hijos y mi esposa, y yo decía, puta, qué duro, porque los extrañaste mucho. Les puedo enseñar el mensaje donde me pone los extraño mucho, ¿no? Independientemente de los sacrificios que hemos platicado y que has tenido en salud y en ciertas cosas, ¿cómo lo manejas un poco, no? Para mí lo que me ayuda es tener muy claro en ese tablero de vida cuáles son lo más importante para mí, cuáles son esas prioridades. E intentar ver en mi agenda que eso, en la proporción que yo tenga, porque entiendo que el tiempo que yo quiero o defino suficiente de estar con mi familia o trabajando es diferente a lo que cada uno de aquí puede decidir, pero que primero es renovar esa decisión, cuánto quiero, cuánto necesito de cada una de estas áreas, que ahorita les platicaré un poco más de esas esferas, pero es eso, ¿no? La continua priorización de lo que considero que no es urgente, sino importante. Claro. Ahora, en mi caso, resolviendo la pregunta igual, creo que el precio que he pagado por el éxito que hemos estado teniendo es también el tiempo. Creo que es un factor común. O sea, es muy feo tener de repente una llamada de tu mamá y que te diga, y que tengas que decirle, estoy en una junta y te marco en un ratito, que pues mi mamá está aquí presente con mi papá y mi familia, gracias. Y que de repente tuviste una junta y te metiste al ritmo de tu trabajo y se te olvidó volverla a marcar, ¿no? Y creo que es algo que, por eso hablo tanto de las rutinas, que si no lo tenemos en agenda luego se nos va, porque el enfoque mental es muy fuerte y cuando tú te enfocas, pues realmente no te hablan. Luego mis amigos y mi familia se ríen de mí que cuando estoy trabajando en el celular y me hablan, no escuché, literalmente me dijeron algo y no escuché nada, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido parte del tema y cuando te pones a ver, una vez estábamos hablando tú y yo y decíamos, nunca hay que perder lo importante por lo urgente. Y de repente nos vivimos en las urgencias y empiezas a perder lo más importante, ¿no? Entonces, creo que volver a ajustar lineamientos y volver a estar más en casa y no tener, o sea, porque también con mi pareja llega a tener temas del tiempo, que podemos estar juntos y vivir cosas juntos. Entonces, creo que lo más importante es que podamos llevar un equilibrio que me gustaría, digo, para no echarnos una hora aquí platicando que nos puede pasar, poder avanzar en que les podamos decir un poquito cómo llevar ese equilibrio en una rutina específica de vida y cómo poder poner metas en cada una de nuestras riquezas, que coincidimos perfectamente en eso. Sí, de hecho, parte de lo que queríamos compartir un poco pensando también en ustedes es si han podido vivir o han experimentado un cambio en el valor del éxito, ¿no? En tu caso, en la carrera que llevas exitosa como empresario, ¿has vivido alguna transformación de tu significado del éxito? Sí, completamente. O sea, al principio yo veía éxito únicamente el tema laboral. O sea, para mí el tema laboral siempre fue muy claro lo que quería, que hoy estamos trabajando en eso, pero todas las demás áreas eran parte de la vida normal, sin tener como claro que o sea, una vez un profesor en la carrera me acuerdo que me dijo que la vida era como un triángulo y tenías trabajo, tenías relaciones y tenías tiempo para ti y que estaba hilado con unas ligas y que mientras más te acercabas al trabajo, más te alejabas de las dos y más te acercabas a la familia, más te alejabas de tu trabajo y de tu vida personal y lo mismo al revés, ¿no? Yo decía, no, es que yo creo que puede haber un equilibrio, o sea, no necesariamente un empresario exitoso tiene que no tener una buena familia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ese tema en donde el otro éxito termina cobrando más valor? Y creo que el cambio fue darle esa importancia hoy en día a lo que veo como un éxito, ¿no? Igual hoy el éxito es poder, como tú decías, ¿no? Apagar tu celular y poder disfrutar de una cena con tu pareja y estar perfectamente bien y no tener que estar estresado resolviendo temas en el celular, que me cuesta muchísimo trabajo, pero de verdad es algo que yo hoy valoro como, oye, lo estoy haciendo bien. Un día platicando con Fer, me decía, es que si tú no haces que la empresa pueda funcionar de una manera sin que tú seas tan indispensable en la empresa, pues nunca vas a poder tener esa paz en las demás áreas de tu vida y creo que pues, tiene toda la razón en eso, ¿no? O sea, hay que buscar de qué manera, por eso les hablaba hace rato de encontrar el sistema de soporte en cada una de las estructuras que tenemos. Bien, porque hemos platicado un par de cosas y este es el modelo que les platicaba de las opciones de éxito que veo ahora distintas a lo que pensaba hace unos años y
en este modelo de las 8 riquezas, lo que me hace y me hizo reflexionar mucho es que durante muchos años estuve trabajando insistentemente, jornadas muy largas, buscando un éxito que viniera del área profesional y financiera, ¿no? Como si por ahí fuera el único portal por donde yo podía conseguir el éxito que imaginaba en ese momento. Pero algunas experiencias, la mayoría de ellas retadoras, desafiantes, muchos de las cosas que no salieron como pensaba, me ayudaron a ver que conocía muchas personas muy ricas económicamente, pero muy pobres físicamente, o muy ricas económicamente, pero muy pobres emocionalmente, o empecé a ver muchas combinaciones. Y me di cuenta que prácticamente todos nosotros tenemos, si pudiéramos graficar esto, y el que quiera hacer el ejercicio se lo podemos compartir con mucho gusto, para que podamos hacer un planteamiento en dónde estamos ahora, ¿no? Como una propia revisión de cómo se encuentra tu riqueza física. Y no comparado con un deportista olímpico, contigo, ¿no? Cómo estás emocionalmente versus lo que a ti te gustaría sentirte. Y que entonces este parámetro dejara de ser social, dejara de ser externo, y tuviéramos el momento de definir nosotros nuestro propio éxito. Por eso el título de esta conversación, en donde pudiéramos plantear cuál es ese otro éxito posible en la manera en que decidimos todos los días y que entonces todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que posponemos tiene un impacto directo en esta gráfica, ya sea que la suba o la baje. De hecho, quiero invitarlos a ver si me ayudan a encontrar algunos patrones. Hay aquí algunas personas que han logrado tener ese éxito a través del esfuerzo, la disciplina, pero quiero invitarlos a que me ayuden a ver físicamente qué similitudes tienen las personas que van a ver aquí y que han triunfado o han tenido éxito en sus disciplinas. Fíjense muy bien cómo no importa si el deporte fue grupal, individual, si tenían la misma religión o no, la misma cultura, si estaban dentro de la cancha o fuera, no importa qué rol jugabas, incluso si tenías las rodillas o los tenis en el pavimento, cuando las personas ganamos, hay algo que nos pasa físicamente, que nos atrapa, que nos arresta y que lo transmitimos a través de nuestros gestos. Fíjense muy bien las similitudes que ven incluso en las personas que les dijeron que nunca iban a poder hacerlo, en aquellos que les dijeron que lo que estaban por empezar no era su cancha, no era su deporte. Incluso después de sufrir muchos golpes, hay algo en común. No importa el clima, no importa la temperatura, no importa tu edad. Físicamente hay una reacción que tenemos en común al momento de alcanzar nuestros objetivos, incluso después de sangrar, incluso antes de tu retiro, incluso con el motor prendido. ¿Qué vieron en común? Claro. Brazos arriba la primera, ¿alguna otra? Sonrisa, boca, mirada al cielo y ojos cerrados, ¿verdad? Uno más, ojos cerrados. Fíjense lo paradójico que es. Todos ellos, claro que tuvieron un propósito, tenían una visión, pero también tuvieron muchísima disciplina. Algunos de ellos incluso desde chicos los pusieron a trabajar intensamente, se perdieron cumpleaños, navidades, vacaciones. Algunos incluso hablan de que hubo una violencia emocional, física de su propia familia para lograrlo. Pero la gran mayoría tiene en común que se imaginaron estar frente a cientos o miles de personas representando a su escuela, a su familia, a su país. Y no es curioso que al momento de obtenerlo y al momento de conseguir esa meta que les costó años, llegue un momento en donde están ahí parados frente a las personas y cierren los ojos. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has visto estas reacciones? Y es como si en ese momento tuvieran que cerrar los ojos para poder conectar ese éxito personal con el éxito externo. Porque muchos de ellos saben, y hoy nos comparten, que no hay ningún éxito tan valioso como aquel que tú mismo te puedes dar. No hay ningún reconocimiento, ningún aplauso que suene tan fuerte como el que tú te puedes decir en estos instantes de bien. Y esto lo podemos encontrar no solamente al cruzar una meta después de 42 kilómetros o después de representar a tu país, lo podemos encontrar en casi todos los lugares, en muchas elecciones del día a día. Esto me hace recordar, Beto, la historia que hemos platicado varias veces con respecto a un grupo de personas que trabajaban en una fábrica en la que hacían algunos aparatos médicos. En esa fábrica empezaron a tener algunos robos de material
porque conectaban una tarjeta madre con un dispositivo que se inserta en el cerebro de las personas y provocan un cambio médico, un cambio en su salud. Pero el cable con el que unían esto estaba hecho a base de oro, por lo tanto empezaron a tener algunos robos de ese producto, y cuando me invitan, hablo con las personas y lo primero que les pregunto, ¿ya saben qué es? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué haces? Lo que me llamó mucho la atención es que la gran mayoría de las personas en esa fábrica decían que su trabajo era ser soldadores. Y te quiero compartir este video para que puedas ver el trabajo de estos soldadores. With your stimulators off, I just want to mark what your tremor is like. Okay, you happy for that to go ahead? Right then, with your right hand, if you possibly can, touch your nose, touch my finger. Okay, and the real test. Do you think you could pick that up for me? Right, okay. Should we switch it on? Okay. Ah, All right. that's it. Does that feel better? That feels good. Should we try and do these assessments again? With this hand only, and with your right index finger, touch your nose, touch my finger. Ah, that's good. Okay, you're all right. It's amazing. Done? Good. You right? Here. Can you try picking that cup up for me with your right hand? Well done. It's incredible. That is amazing. That is an amazing change. For him to even just drink is great. That deserves a round of applause. ¿Imaginan si ustedes pudieran ayudarle a estas personas a definir cuál es su trabajo? ¿Cómo lo definirían? Por supuesto que estas personas en tan solo unos minutos pudieron cambiar el significado de lo que hacían. En ese momento pude ver cómo cambiaban sus caras. No cambiaron de trabajo, no cambió su sueldo, no cambió prácticamente nada más que el significado que tenían ellos. Ellos seguían haciendo lo mismo, pero ahora eran otras personas. De ser soldadores se convirtieron en médicos, de ser soldadores se convirtieron en ángeles, de ser soldadores se convirtieron en personas que curaban a otras personas desconocidas. Es curioso porque seguramente algunos de los que estamos aquí hoy vamos a necesitar un aparato de estos, o tus padres, o los míos. ¿Cómo podemos buscar el otro éxito no necesariamente en las grandes recompensas, sino en los pequeños significados? ¿Cómo podemos encontrar y definir nuestro propio éxito al momento de saber para nosotros qué es lo que nos hace levantar los brazos? ¿Qué es lo que nos hace cerrar los ojos? ¿Qué es lo que hace que tú cuando te despiertas o duermes puedas sentirte con la paz suficiente de saber que estás haciendo lo que te lleva a tu mejor estado? Porque al día siguiente la caja va a estar ahí para todos. Al día siguiente, durante los próximos años, tenemos casi todos los que estamos aquí que ir a mover esa caja con disciplina, con perseverancia, con metas, con indicadores, con mediciones. Pero siempre podremos escoger buscar dentro de esa caja. Y esto me hace recordar una de las historias
de un chico que vino a pedirme ayuda para colaborar con él a ayudarle a buscar trabajo. Era un joven que se acaba de enterar que iba a ser papá y que en ese momento él tenía algunas actividades como freelance, pero ninguna de ellas le daba el ingreso suficiente para darle de comer a su próximo hijo. No sabía en ese momento si era niño o niña, pero estaba muy entusiasmado. Al momento de llegar conmigo, lo que hace es pedirme apoyo para buscar un trabajo que le permita tener un mayor ingreso para sacar adelante a su familia. Pero me cuenta con algo de temor, que lo ve muy difícil porque durante toda su vida había sido tartamudo. Durante muchos años había estado invisible, buscando no hablar, que no lo escucharan. Y había aprendido diferentes formas para poder sobrevivir con esa estrategia. Pero ahora, con esta motivación, tuvo que buscar nuevos recursos. Así que simplemente el hecho de ir a pedir trabajo y decir su nombre era suficiente reto para enfrentarse con muchos fantasmas de su vida. Esta persona, de esta manera, empieza a tocar puertas y después de poner su currículum en diferentes empresas, consigue la primera oportunidad de trabajo y la vida le tenía una gran sorpresa. Su primer empleo formal lo consiguió haciendo entrevistas de selección de personal. ¿Se imaginan? El que era tartamudo, pero realmente se convirtió en mudo, evitando hablar con cualquier persona, ahora se dedicaba a entrevistar todos los días desconocidos, haciendo más preguntas en una semana que las que había hecho en toda su vida, al menos en voz alta. De pronto, esta persona encontró la manera de llevar esa caja que le parecía muy pesada, aprendió a ponerla en el piso, le puso llantitas y de pronto, ese joven que les platico es esta persona que les está dando la conferencia hoy. El tartamudo que durante años cambió esa... Gracias. Gracias. Y parte de lo más emocionante y compartirlo hoy con un amigo y socio es porque hemos descubierto juntos y hemos ayudado a otras personas a que nos asomemos adentro de esa caja, que nos encontremos con esos fantasmas, a que encontremos que quizá lo que parecía imposible hoy puede ser la nueva manera en que nos ganemos la vida, en que si antes yo no podía hablar y ahora puedo dedicarme a esto, no dejo de pensar si ahora en estos foros, con estas personas como ustedes, con la curiosidad suficiente de descubrir qué puede pasar con sus vidas. Y efectivamente sí se ve lo que en la pantalla. Me pregunto, ¿qué es lo que podemos lograr? ¿De qué manera nos podemos transformar? ¿Cuántos éxitos de diferentes formas, colores, con diferentes identidades podemos encontrar y detonar aquí? Que me encantará, y estoy seguro que nos encantará en unos meses, ahora estar de ese lado y escuchar sus historias. Queremos agradecer la atención en este espacio y nos encantaría ahora también tener la posibilidad de escuchar algunas preguntas en donde podamos compartir algunas de nuestras experiencias que están llenas de sorpresas y queremos seguir buscando en esa caja. Porque cuando te descubres tú, descubrimos el mundo. Así que muchísimas gracias. Y nos encantará recibir las preguntas. No sé si hay micros por allá. Sí, hay micros. Gracias. Hola, un gusto y de verdad, wow, qué conferencia, me encantó. Yo soy Daya Rebolledo, soy coach profesional y conferencista también. Mi pregunta para ti es referente a ese sentido de propósito. ¿Qué herramientas ustedes recomiendan para reconectar con ese sentido de propósito en nuestro día a día? Especialmente para cambiar esa mentalidad cuando enfrentamos dificultades y obstáculos. Yo creo que como el slide que Tico puso hace ratito de cómo encontrar el propósito, tiene mucho que ver con sí enfocarte en lo que te gusta, pero el impacto que eso que te gusta genera a los demás. Creo que algo bien importante es que cuando tú tienes una meta y esa meta impacta más gente y ayuda a más gente de cualquier manera, cobra un valor mucho más relevante para nosotros. Y puede ser desde un dar trabajo o desde un, como acabamos de platicar, desde un mantener a tu familia
pero que la motivación la encuentres en ese propósito. Y si tu idea impacta y ayuda en mejorar a nuestra sociedad, los productos que tenemos, nuestra vida o cualquier cosa, creo que ahí es donde puedes empezar a motivarte más. Porque se los prometo, cuando ustedes tienen una meta personal que únicamente es individual, es muy raro que esa meta solamente te haga completamente feliz o que realmente te mantengas motivado en los momentos de crisis o problemas. Pero cuando tu meta cobra valor hacia algo que va más allá de ti, creo que ese propósito es el que más fuerza puede llegar a tener. Coincido en gran medida. Volviendo al Ikigai, me parece que ahí es un concepto muy básico, que tiene mucha profundidad, pero al menos en esas 4 instancias, recuperar. ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué de lo que haces te hace cantar, te hace bailar, te hace celebrar? Y en esas pequeñas señales, hacerlas más. Las otras es en qué eres muy buena, en qué eres sobresaliente, y muchas veces esa respuesta no la tenemos nosotros mismos, y más cuando estamos en un momento difícil, cuando perdimos la confianza o hay un síndrome del impostor, cuando no tenemos ese vínculo con esa voz interna que nos diga, vas, esto eres bueno. Por lo tanto, preguntar a personas cercanas nos ayuda, es como un ancla en ese momento, porque ellos están viendo y han visto nuestra historia de otra forma. Entonces, recuperar esas voces y darles cabida. Y el punto que responde Beto, que también es del Ikigai, me parece indispensable. Ya no preguntar qué me van a dar a mí, cómo me ayudan, sino dando, te das. Yo creo que ese ejercicio de introspección y llevar a la acción y luego cambiar tu estado anímico y lo que pasa, en mi experiencia, funciona. Así que ojalá que contigo también. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Por acá tenemos... Ahí va el micro. Hola, buenos días. También nos fascinó y nos empoderó su conferencia a todos. Bueno, lo que yo quiero preguntar es en específico, ¿no? Cuando uno es emprendedor o fundador de algo, pues ya lo vive como una misión. Pero cuando queremos involucrar a otras personas a colaborar, ¿cómo haces para que eso permee igual en ellos y para ellos lo puedan traducir también como una misión en su vida? Híjole, creo que es dificilísima tu pregunta. Creo que estamos en el camino. Pero la realidad es que creo que lo importante es, cuando tienes una meta clara, primero que tu meta sea muy clara. O sea, que no haya, independientemente de la visión de la empresa, que la meta sea extremadamente clara, tangible, medible, alcanzable. Todo este tipo de detalles es importante. Y el alcanzable es subjetivo, ¿eh? O sea, no necesariamente alcanzable a la visión que tenemos hoy, sino alcanzable a lo que tú ves en el mundo, ¿no? O sea, hay gente que ya va a volar en cohetes para llegar al espacio, o sea, hay de todo. Pero lo importante aquí es que sí cobre un valor, como el video que puso Tico ahorita, de que cuando le das el significado al trabajo que hacemos cobra mucho más valor. Eso sí puede ser, pero en un negocio como más convencional, que a veces no tiene ayuda directamente en un tema de salud o no cambia una vida particular, creo que lo mejor que puede hacer es cómo el que la organización llegue a ese nivel beneficia a los demás. O sea, que yo pueda decir, si yo ayudo a que la empresa llegue a esto, ¿yo qué gano? Y no solamente es económico, como decía, hay un salario emocional. Tal vez puede ser crecimiento, organización, conocimiento, mejora, que evidentemente la gente sepa que te preocupas por ellos, no solamente no como tú y ellos, sino que somos un nosotros y que el sueño lo estamos construyendo en particular. Ahí nada más voy a tomar un segundito para contar. Tenemos uno de los negocios, es un medio de comunicación que fue una idea, y que para que un medio de comunicación genere ingresos es muy complicado llevarlo a ese nivel, porque primero tienes que tener un número de visualizaciones y de impacto y que la gente te siga y te conozcan para que una marca llegue y diga, oye, meto lana para que mi marca se exponga, ¿no? Entonces, es un sueño. Al final del día empezó como un sueño. Esa empresa lleva casi 3 años. Hoy es Garmo Click, patrocinamos el evento y tenemos un impacto bastante importante a nivel nacional, y eso se logró gracias a la gente. Empezamos 4 personas y logramos que hoy la organización fuera más de 40 personas en esa organización, y que estemos logrando que ellos se pongan la camiseta y desarrollen sus habilidades y su amor hacia lo que hacen, de comunicar cosas con cierta responsabilidad. Pongo el ejemplo, no como un spot, sino realmente para decir, creo que cuando lo que hace la empresa
impactan en la persona y aparte tienen un beneficio tangible por lo que están trabajando, esa persona nunca se te va a ir. No, impecable. No, creo que me quedo con su respuesta y la única quizá nada más sería un tema de asegurar que en ese sueño, en ese proyecto, quepan los sueños de ellos. Si yo estoy contigo, puedo cumplir mi propósito cumpliendo nuestro propósito organizacional. En nuestro propósito colectivo caben tantos propósitos individuales como integrantes del equipo y todavía yendo un paso más allá, de las familias de esos que contribuyen ahí. Por ahí tenemos, creo que, alguna pregunta. Hola, muchas gracias por todas sus palabras y su inspiración. Tico, me llama muchísimo la atención. Hemos tenido, este summit ha sido enriquecedor, sobre todo por la parte familiar de inspiración y de crear propósitos para nuestra empresa y nuestra vida personal. Me gustaría saber, tú como papá, ya que sales y que hemos visto ponentes con mucha culpa y nosotras como mamás también desarrollamos empresas y muchos sueños, pero también vivimos con mucha culpa. Quisiera que nos dijeras, ¿qué le enseñas a tus hijos? ¿Cómo crees que debemos preparar a la siguiente generación para alinear todos estos propósitos y también gestionar sus emociones de manera que ya no sientan tanta culpa, ¿no? ¿O crees que la culpa sea muy necesaria para lograr todo? Voy a invitar un mezcal. Estoy en un mezcal para todos, ¿verdad? Un mezcal colectivo. A ver, la verdad es que la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, el miedo están en todos mis días. Hoy mi hijo estaba invitado, no llegó y me habló hace 5 minutos antes de salir, que chocó antes de venir, ¿no? Bueno, en camino para acá. Entonces, en ese aspecto, te digo, es tan claro como eso, ¿no? Intento en proporción lo que intentan todos, pero también entiendo que este es mi propósito, esta es mi elección de vida y que no necesariamente los 3 hijos que tengo van a resonar con esto, les ha sentido, así como en algunas conferencias hay gente que se sale. Hoy puedo recibir algunos aplausos, pero quizá 2, 3 o 20, 30, esto no tiene sentido y no es algo. Uno de esos puede ser mi hijo o mi hija. Y tengo esa apertura a que ellos también busquen su felicidad, su éxito en una sala diferente a la que yo estoy. Para mí ese ha sido el camino en el que estoy y en el que me he sentido un poco más liberado de que venir a hablar de esto no implica que sea algo que ellos 3 crean. Y adelante de más manos. ¿Qué onda? Sí. Mira, tengo una parte, pero yo vi a este hombre resurgir en una de esas, así que creo que tiene algo que decirte, una historia de reinvención total, así que ¿quién mejor que tú? Gracias. Creo que en los momentos en los que realmente se te cayó todo, o sea, todo muchas veces, el problema de cuando un sueño se trunca, no es solamente el sueño per se, sino lo que te genera a ti. El que te des cuenta que tal vez no eres tan chingón como pensaste, o el que te des cuenta que la gente que estaba a tu lado estaba más por el crecimiento que estabas teniendo que por la esencia que tú tienes. El que te das cuenta que esas métricas de las que hablamos te estresan a tal grado en que las ves inalcanzables y de repente dices, pues entonces voy a hacer como uno más que lo intentó, ¿no? Y la realidad es que en esos momentos
primero es normal que vivas un proceso difícil, o sea, un proceso de mucha presión, de mucha ansiedad, de estar como que no sabes qué hacer o que cómo lo vas a lograr. Les platico rápido, la empresa iba creciendo. Hoy Grupo Garmo es una organización de 4 empresas diferentes, pero en su momento, cuando empezamos a crecer, yo empecé hace 13 años aproximadamente, a los 19 años, entonces empecé muy chavo, solo, o sea, con 10,000 pesos que tenía ahorrados, empecé a literal la empresa y empezó a crecer. Y cuando creces y de repente te sientes el que ya la alarmaste, de repente cae todo y después caes en una deuda impresionante también y caes en temas ya, en ese momento me los platico rápido, se me juntó salud, familia, todo así, todo estaba como que yo para dónde volteaba, ¿no? Y la realidad es que creo que lo que más me sirvió es volverme a la rutina. Se los digo de verdad, es que suena como repetitivo, pero esa rutina que tú tengas te ayuda. El que tú en la mañana te levantes y te enfoques primero, o sea, lo primero que yo hago es ver un video que me ayude a volverme a enfocar, un video de cosas muy grandes, ¿no? O sea, de empresarios que han logrado cosas muy fuertes, en mi caso empresarial, ¿no? Después de eso, normalmente me pongo a meditar un rato y visualizo un poco, pero cuando no estoy en el momento bonito, lo visualizaba como ya lo hubiera solucionado. De verdad, yo me imaginaba como ese momento donde ya la brinqué y me sentía feliz y todo el tema. Entonces, ese tipo de cosas, aunque suenen como de ay, parece como que nada más lo crees, de verdad funcionan. Y sobre todo te ayudan a enfocarte. Y el problema es que, digo, la gran ventaja es que yo tuve amigos, como Tico también, que siempre tener amigos mentores siempre te ayuda. Tengo varios aquí, uno de ellos, bueno, mi familia, evidentemente, mi novia Fer, Rich, mi primo que está ahí sentado, él fue uno de los primeros que me ayudó, me acuerdo perfecto que un día llegué a su casa, yo no tenía ni para pagar mi súper y le sacó 50,000 pesos y me los dio y me dijo, primo, págamelos cuando puedas. Y son de las cosas que te acuerdas siempre. O sea, y siempre va a haber gente que te va a apoyar. Pero a lo que voy es, ese momento tienes que aceptar que te va a doler. Que eso fue lo que más trabajo me costó. Saber que me va a doler. Saber que no creo en mí. Saber que mi seguridad y mi autoestima se mermaron. Saber que de repente eso te cuesta. Y saber que estás en un proceso de volverlo a recuperar. Entonces, la verdad es que, claro que gracias a Dios me pasaron muchas cosas muy buenas para salir del tema. Pero en su momento salí gracias a un trabajo solo, porque ahí es donde te das cuenta que sí te ayuda mucha gente, pero en ese proceso mental estás completamente solo. Entonces tú tienes que saber que puedes con eso y ¿sabes de dónde me agarré sobre todo? De imaginarme, o sea, de pensar lo que dije al principio de la conferencia en la gente que ya lo logró y pensar en los problemas que ellos tenían y las situaciones que ellos vivieron y decir, ok, sí se puede solucionar estas cosas. Aunque no es el mismo problema, igual es el problema de el dueño de Related Group, que es una de las fibras más importantes de Estados Unidos, y él debía $2,000 millones cuando fue la crisis inmobiliaria y no tenía para pagar un peso. Y con esos pantalones fue al banco y le dijo, préstame 4. Y le dijo, pues no te puedo prestar, pues entonces no te puedo pagar. Y se lo prestaron y reinventó el negocio y a los 2 años pagó la deuda y genera más de $8,000 millones. Y dices, oye, son cifras que de repente ni siquiera entendemos, ¿no? Y cuando lo ves así y lo ves a tu problema y dices, ay, yo no debo nada. Entonces, la realidad es que eso te ayuda un poquito a creértelo, pero sobre todo implementa en el plan. O sea, así como hay un plan de buscar ese objetivo y que cobre valor, también hay un plan de salir de la crisis. Y esa disciplina es la que más fuerte te va a costar porque te vas a despertar, no vas a dormir de lo preocupado, te vas a despertar con ansiedad. La mañana es el momento más tormentoso, entonces sí métete a bañar con agua fría, de verdad te cambia el chip. Y en ese momento mentalízate que tengas ese buen día. Lo que hizo hoy hace rato Agustín, o sea, creo que es algo buenísimo para que nosotros volvamos a levantar. Porque esos momentos no solamente es cuando pierdes todo, también pasa en el proceso del crecimiento. Se te cae el mega negocio, o las cosas no salieron como pensaron, o la gente no lo valoró como tú lo pensabas que lo iban a valorar. Y dices, oye, pues ahí es cuando Tico hace ratito nos dijo, hay que dejar todo perfecto y que simplemente lo que pase no esté en nuestro control. Entonces, pues es lo único que yo podría decirte ahí. Gracias. Muchas gracias, Tico, Roberto. Mil gracias por esta sesión de preguntas y respuestas. Invito al escenario a Pablo Cáceres, quien les va a dar el reconocimiento por haber sido partícipes de nuestra primera edición de Descúbrete Summit 2024. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y bonito día. Muchas gracias.
Pues al aire.